¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de la cuarta semana de cine espiritual que tendrá lugar en Navarra la semana que viene. Y después, en la segunda tertulia, hablaremos del libro Querida Noa y lo haremos de la mano de su autora. Les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Comienza Implicados. Comenzamos hablando de la cuarta semana de cine espiritual que va a tener lugar la semana que viene en Pamplona. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestro plató Brezo Baños, ella es profesora de religión. Buenas noches, bienvenida. Hola. También nos acompaña Doramel Arrieta, él es delegado de Educación del Arzobispado de Pamplona y Tudela. Bienvenido. Pues muchas gracias. Y por último, a mi derecha se encuentra Eduardo Mayor, es miembro de la Delegación Diocesana de Enseñanza y coordinador de esta cuarta semana de cine espiritual. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a empezar hablando un poco de, ¿qué es la jornada, para situarnos, qué es la jornada de cine espiritual? ¿En qué consiste, Eduardo? Bueno, la Semana de Cine Espiritual tiene una visión de ver el cine con otra mirada, ¿no? Transmitir a través de las películas que han estado en cartelera pues hace poco tiempo, pues transmitir una visión quizá espiritual sobre las películas que se han puesto en el cine. Para esta semana, ¿qué películas han elegido? Pues ¿Qué valores, por ejemplo, qué valores se quieren resaltar? Bueno, se han elegido para primaria Maléfica del Pequeño Ángel y para secundaria Gravity, 12 años de esclavitud, Incondicional y un Dios prohibido. Pequeño Ángel y Maléfica para secundaria y para bachiller, para primaria y bachiller y secundaria sería Gravity, un Dios prohibido, 12 años de esclavitud e Incondicional. Por ejemplo, vamos a ir analizando película así a grandes rasgos. Por ejemplo, para los más pequeños, Pequeño Ángel, ¿qué valores podríamos sacar de él? Pues Pequeño Ángel es la historia de un ángel que viene a la tierra con el afán de conseguir el mejor regalo para Jesús, y los valores que podríamos trabajar aquí igual son la amistad, la bondad y el perdón. Y en la segunda de primaria, que es Maléfica, que es la gran historia de Maléfica, la villana querida por Disney, que es la mala de la Bella Durmiente, pues se quieren trabajar también valores como el cambio del mal al bien, el amor verdadero, el descubrir el valor de la conversión. O sea, que son valores muy importantes dentro de estas películas que son para niños pequeños. Para los más mayores, Gravity. ¿Qué valores se puede extraer de una película como Gravity? Recordamos, para aquellas personas que no sepan, es de dos personas astronautas que están en el espacio y les falla y se ven, digamos, solos ante el peligro. Es una gran película, además, que consiguió varios Oscar, creo, es de género de ciencia ficción y tiene pues un gran valor educativo y espiritual sobre las preguntas últimas de la existencia, sobre la creación, sobre la inmensidad de todo lo creado y el misterio profundo que hay entre la supervivencia y el misterio de Dios y la salvación. Por ejemplo, la otra que tenéis programada, la de 12 años de esclavitud, la de un esclavo negro, además una persona que vivía bien, es una historia real, creo, sí. de una persona negra que vivía medianamente bien y le raptan y lo convierten en esclavo. Está basada en hechos reales sobre el personaje que es Solomon, y lo que le ocurre es que le raptan y le secuestran y le hacen esclavo, ¿no? Entonces lo que queremos trabajar en estas películas son pues realmente valores que van más allá de la propia esclavitud, ¿no? Es la injusticia de esa esclavitud, la deformación de la imagen de Dios muchas veces en la propia película y la capacidad que tiene el ser humano de resistencia, y es que es un canto a la esperanza toda esta resistencia que hace al conseguir su libertad, ¿no? Él dice que nunca parará hasta que no consiga su libertad. Ven que todos sus compañeros de la película se rinden ante el sufrimiento, pero él dice que no va a sucumbir en esa decepción, sino quiere conseguir la libertad. Estás viendo algunas escenas de la película en pantalla. Dices que es un canto a la esperanza y también una visión, comentas, deformada de Dios. Sí, porque hay imágenes incluso de los que están explotando a esos esclavos, pues cómo deforman la propia vida, la realidad de Dios, ¿no? Cómo están transformando. Reinterpretan, digamos, su visión de Dios, adaptándola a la crueldad que están aplicando. Efectivamente, ¿no? La otra película sería Un Dios prohibido, que creo que es la de los seminaristas claretianos asesinados. Es una película también basada en hechos reales, histórica, en la que el martirio de esos 50 miembros claretianos, y además es una visión de la película bastante muy sensible a lo que está transmitiendo la película, pero una sensibilidad que no hace para herir, sino para reconciliar, ¿no? Y es lo que transmite la película. Estos mártires son mártires de la reconciliación y también grandes pues testigos de la Iglesia, ¿no? ¿Qué valor se puede sacar de esta película? Un valor concreto que pueda llamar a un joven. Pues igual yo diría la reconciliación, ¿no? Es decir, me hacen esto, pero por encima de todo está el amor de Dios, ¿no?
La última para jóvenes sería Incondicional. Es una gran película, además una de las que más me gusta a mí, la de Incondicional, porque relata la historia de una chica que su vida se queda troncada por un hecho fatídico en su familia, y hay una verdadera historia de redención, ¿no? Cuando ella encuentra por unos niños y por un amigo antiguo de la escuela, cómo le hace cambiar la vida. Ella pensaba quitarse la vida, desaparecer, y el encuentro con esas personas le hace transformar la vida, cambiar la vida, ¿no? Es una verdadera historia, como decía, de redención, para plantear a los jóvenes realmente la presencia de Dios en la vida de cada uno. Aunque las dificultades existan, Dios está contigo, te apoya, y el poder transformador también del amor de Dios en momentos difíciles de la vida. Con la proyección de estas películas, lo pregunto a los tres, ¿buscáis generar también un debate con los jóvenes? Brezo, tú eres profesora de religión. ¿Funciona, digamos, plantear una película de este tipo, como las que acabamos de nombrar rápidamente, y de los valores que transmite? ¿Genera un debate con los jóvenes? ¿Captan bien todos el mensaje? ¿Discuten? Bueno, yo además estoy en primaria y entonces, bueno, las películas son un poco más sencillas, de Maléfica, Maléfica y El Pequeño Ángel, pero sí que luego en el trabajo de aula, con el material que tenemos ahí, que nos facilita luego, después de haber visto la película, trabajar con ellos, y sí que sacan ellos cosas de la película, resultados, debaten un poquito, pero bueno, pues me imagino que en cursos superiores pues el debate que habrá entre ellos y con el profesor será mucho más amplio, más rico. Pero bueno, ya intentamos. Este año vamos a estrenarnos además con los de tercero y bueno, pues a ver qué tal la experiencia. Por lo general, vuestra experiencia también como miembros de la Delegación de Educación, ¿qué valores hacen falta transmitir a Abel, a los jóvenes hoy en día? ¿Qué valores son necesarios, escasean, digamos, en nuestra sociedad? Y que se pueden transmitir con películas como estas. Bien, bueno, o sea, yo creo que cuando se habla de valores, yo creo que habría que hablar de cualquier valor y de cualquier virtud que lleve pues, al hombre a crecer, pero sí que el plano trascendente, el tema de la interioridad del ser humano, la grandeza, ¿no?, de su vida interior y la capacidad de que esa vida interior haga pues, nacer una persona nueva o una serie de actitudes, una serie de acciones que si no son improvisables, ¿no? Si no hay una vida interior, pues eso creo que es muy importante ahora, ¿no? Porque quizá ahora nos detenemos solo en el tema de la adquisición de conocimientos, de técnicas, pero no sabemos que todo eso al final, si no asienta en un ser humano con unas características, con una capacidad de superación, con una visión de a dónde quiere ir y a dónde quiere llevar esas técnicas, y si eso no se ve así, pues no asienta bien, ¿no? E incluso puede ser destructiva, ¿no?, toda esa capacitación técnica, ¿no?, si no está asentada en una persona de verdad, ¿no? ¿Creéis que estos valores los captan con facilidad? Es decir, habéis sacado una serie de películas, que son las que habéis elegido, pero yo me imagino un joven que va a ver Maléfica y no sale con la idea que estáis comentando aquí de la transformación del bien al mal, es decir, quizás necesita cierta explicación, pero por lo general, en las películas que se exponen en los cines, ¿qué abunda más? ¿Los valores positivos, los que podréis vosotros tratar en el cine, o hacéis quizá una crítica que hay demasiadas películas con valores nocivos, Eduardo? Pues no sabría qué decirte, la verdad que yo pienso que todas las películas, sí que es verdad que hay películas que son realmente malas en ese aspecto, ¿no? Pero yo pienso que de toda película se puede sacar un valor importante, ¿no? De hecho, todas las películas que elegimos la semana de cine han sido muy comerciales y se han visto mucho en cartelera, ¿no? Entonces sí que pensamos que, aunque es una película que igual parece ser que no tiene un valor importante, ya con el trabajo que hacemos sí que sacamos valores importantes detrás de cada una de ellas, ¿no? Y además creo que también no es lo mismo trabajar con una película que te diga tu padre tantas veces en casa, o tu profesor, o quien sea, tienes que hacer esto, que te lo diga un actor favorito tuyo en una película, pues igual como te toca un poquito más, ¿no? Entonces igual parece ser que desde ahí pues le haces pensar un poquito más, ¿no? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre cine, porque estamos hablando mucho de valores, entre cine espiritual y cine con valores? ¿Hay alguna diferencia? Pues bueno, creo que van parecidos. Van parejos, pero... Van parejos, pero yo creo que al final el cine espiritual busca más, como decía antes, un poco la trascendencia, ¿no? El que hay películas, por ejemplo, La Incondicional, que está muy claro el tema de la presencia de Dios, ¿no?, en la vida. O sea que pienso que el tema trascendente en el cine espiritual es lo que realmente cala. ¿Detectáis en los jóvenes esta inquietud, digamos, por lo trascendente? En general, pues, los tres, por vuestras... ¿Asentís todos con la cabeza? Sí. Bueno, a veces hay que suscitarlo, ¿eh? Quizá no sea lo que más de moda está, ¿no?
Pero el tema es que cuando pones a una persona en contraste, ¿no? Yo que sé, en un Dios prohibido, ¿no? Todo lo que hacen aquellos seminaristas, que al final que son unos jóvenes, ¿no? Pero son unos jóvenes que están en un lugar concreto porque creen en Dios, ¿no? Y aceptan todo lo que aceptan y actúan de la forma que actúan por su fe, ¿no? Porque de hecho es una prueba de fe. La película de Un Dios prohibido es la fe de una persona que es creyente, pero que se pone en juego su fe, ¿no? Si es capaz de esa fe realmente envolver hasta las situaciones más dramáticas, ¿no? Entonces, claro, eso no es un cine de valores, es un cine espiritual, ¿no? Es Dios a mí me hace soportar esta situación de forma heroica. Por ejemplo, otras como Gravity quizás sí que sea espiritual, pero Maléfica, por ejemplo, esa ya es más... A mí me preguntaban los alumnos hoy, pero Maléfica, y es cine espiritual, ¿no? Claro, me esta es la decían. pregunta. Y yo, pues sí, ¿no? Me sorprende porque cuando preparaba digo, Maléfica como cine espiritual. Sí, porque trabaja mucho el bien, el mal, el por qué, lo que le sucede a las personas, ¿no? Y por qué pueden tomar un camino u otro. Y entonces los chicos yo creo que ellos quieren descubrir, ¿no? Qué es lo que hay ahí. Yo creo que incluso los más pequeños, yo que es con los que trabajo, yo creo que tienen interés en todo esto, quieren verlo, quieren ver las cosas desde todos los puntos de vista para luego ellos quedarse con aquel que más les atrae, ¿no? Comprender también que igual detrás de las actitudes pues, malvadas de una persona pues, hay un porqué, o sea, no sé si voy bien encaminado, pero razonar también a lo que le puede llevar a una persona a cometer tanto mal, a cambiar del mal al bien, pero también a qué le ha llevado a esa persona en su vida, o sea, las circunstancias a portarse pues, de una manera u otra. Igual quizás se descubre un poco el valor de la conversión también, ¿no? Cómo transformamos ese mal a ese bien, o cómo también existe ese amor verdadero, ¿no? Y como ves el tema, que luego hablaremos un poco del eslogan de la Semana de Cine, pues yo pienso, como decías antes, si los chavales están abiertos a la trascendencia, pienso que indudablemente que sí, que están abiertos, porque al final yo creo que en el fondo a todos nos suscita un poco el tema de la trascendencia, ¿no? Y a ellos, pues concretamente más, cuando les pones una película que ni siquiera se plantean que puede estar el tema trascendente detrás, pues lo ven con buenos ojos además, ¿no? Y les haces cuestionarse muchas cosas. Igual hay una película que la has visto y no te has parado a pensar, pero sí que es verdad que les hace cambiar, aunque sea momentos puntuales, a algunos, pero a otros igual, pararse a pensar y decir, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Entonces pienso que es importante el tema del cine espiritual. Y sobre todo por el tema del cine espiritual, buscar esa segunda vuelta a las películas, esa segunda lectura, ¿no? Esto empezó con esos anillos, como me explicaron en modo, digamos, espiritual y la tuve que ver una segunda vez para entender todos esos puntos que me están comentando, ¿no? Y que se me escapó todo esto de esta película, no sabía apreciarla bien. Por eso el hecho de tener un ciclo de cine en el que puedas dar una segunda vuelta a las películas que realmente tienen ese sentido, ¿no? Volviendo al tema de los valores, ¿creéis que la crisis económica, la crisis que estamos pasando ha afectado a los valores cristianos que, digamos, ponéis en referencia en estas películas o ha servido para potenciar estos valores? Por ejemplo, se comenta mucho la solidaridad, la crisis ha fomentado que se aumente pues, las asociaciones solidarias, la gente se involucra más. En general, en los valores, ¿ha afectado la crisis a los valores? Abel. Bueno, vamos a intentar ser positivos. Sí, no, por supuesto. A ver, de las crisis siempre hay gente pues, que sucumbe y gente que sale fortalecida, ¿no? Es como el agua, encuentra un obstáculo, se va golpeando y busca por dónde salir y sale con más fuerza, ¿no? Esa siempre es la potencialidad de toda crisis. Entonces, pues habrá gente que ha sucumbido y ya está, ¿no? Pues ha sucumbido y no ha sabido cómo salir por otro lado, ¿no? Pero desde luego que hay una serie de valores que todavía deben renacer más. Yo creo que la crisis todavía no ha dado el resultado que tenía que dar. Yo ya, pues precisamente al delegado de Cáritas, que a su vez traía un pensamiento de una persona, le decía, me daría pena que esta crisis, el único objetivo sería salir para seguir haciendo lo mismo de antes, ¿no? Y no descubrir que en vez de tener mucho dinero, cosas de este tipo, lo más grande es, pues aunque no tengas dinero, tener una familia con la que estando con ella disfrutas, que no necesitas ir a no sé dónde para pasarlo bien, sino que las personas con las que están son las que te hacen pasarlo bien y eso, que sin necesidad de dinero tienes lo más importante. Entonces yo creo que la crisis, esto es lo que tiene que potenciar, ¿no? No tengo medios, pero tengo lo que necesito, que son personas, tengo amor, tengo cariño, tengo capacidad de entrega tal, y eso es lo que realiza la persona, ¿no? Valorar un poco más esas pequeñas cosas que quizás antes se nos pasaban. Grandes cosas, sí, del ser humano, sí. Respecto a los valores, podemos fomentarlos con las películas que estamos comentando, podemos fomentarlos de muchas maneras, enseñarlos, pero a la hora de mantenerlos, ¿dónde se mantienen mejor, Brezo? ¿En la educación, en el colegio, en la familia, en los amigos?
Hombre, yo creo que... ¿Cuál es el pilar? Que es un poco... Yo tengo la experiencia de que la familia es muy importante, ¿vale? Es el sitio donde nos formamos plenamente, donde todas nuestras facetas no se ven allí, pero todas las demás pueden ayudar, pues la educación, los amigos también. Entonces, yo, por ejemplo, en clase pues trabajo mucho desde el colegio, pero uno todos estos aspectos, ¿no? Y hablamos de la familia, y hablamos y que me cuenten de los amigos, y que tenéis que ver un poco, ¿no? Pues con quién queréis estar y si te satisface. Y yo creo que es un poco todas unidas, ¿no? Un poco el mix. Sí. No habría un pilar, bueno, un poco de todo. Te he dicho que yo pienso la familia, veo, pero sí, eso, veo que vale, la familia pero como un algo poco, importante, todo, pero sí. complementado Vale. con los demás aspectos. Vamos para cerrar un poco el tema de cine espiritual, lo traemos también al papel de los valores que, por ejemplo, aprovechando que estés aquí, que fomenta culturalmente y espiritualmente en las clases de religión. Pero el lema de este año, de la cuarta semana de cine espiritual, es el misterio del amor. Eduardo, explícame un poco por qué se ha elegido este tema, qué hay detrás. Pues realmente el lema ha sido... Y en relación con estas Lo películas. han dado las películas, porque si ves, todas las películas tienen como trasfondo una cuestión que es tan cinematográfica como el tema del amor, ¿no? Entonces, la visión que se quiere dar es una visión más especial o una perspectiva espiritual realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las historias nos van a conducir a disposiciones de cómo se encuentran los personajes ante un tema tan importante como es el amor. Uno que da la vida por el otro, el que resiste a gracias al amor, el que es un amor como agradecimiento, el que muestra el amor como camino de redención, de conversión. O sea que todas las películas han marcado ya un poco el tema. O sea, por eso el misterio del amor es porque las propias películas ya marcaban un poco el camino para ver que el amor es lo que engloba un poco a todas las películas. Hemos trabajado un poco todos los valores que hemos dicho antes, pero fundamentales quizás es el amor. El núcleo que une a todas estas películas elegidas. Eso es, sí. Como miembros de la Delegación de Educación, Profesor de Religión, también trabajando con jóvenes estos temas, esta semana salía en el BOE pues, el currículum de la asignatura de religión. Ha habido críticas, la Conferencia Episcopal ha dicho que no estaba muy contenta, pero por otra parte ha habido pues, otras personas más críticas que han dicho que más que una asignatura de religión es, es algo meramente doctrinal, es más catequesis que asignatura de religión propia. Os quería preguntar, ¿qué aporta la asignatura de religión, aparte de unos valores, aparte de los valores cristianos, qué aporta a un chaval estudiar la asignatura de religión? A ver. Bueno, yo creo que aporta muchísimas cosas. Aparte ¿no? del tema, aparte de la historia de la religión. No, sinceramente yo creo que es de las asignaturas que más aporta a una persona, y esto no es tirarse de la moto de bueno, claro, está vendiendo su producto, ¿no? O sea, realmente si el ser humano tiene un plano trascendente, pues tiene que ver qué quiere decir eso, ¿no? Y cómo trascender y ver luego en la historia, ¿no?, de la humanidad, cómo ha vivido las personas el encuentro con Dios, ¿no? Porque es que esto es algo que está ahí en la historia de la humanidad, y hay encuentros pues fabulosos desde los místicos, desde la gente normal, y otros pues lo han podido vivir de otra manera, pero esto hay que estudiarlo porque la gente se encuentra con Dios o nota su ausencia, ¿no? Y esto no se puede ignorar, ¿no?, a nivel académico, ¿no? Pero bueno, el ser humano es un ser moral, ¿no? Entonces, en cada decisión, en el fondo, ¿estás escogiendo bien y evitando el mal o no? Esto no se puede obviar, ¿no? Decirle al alumno, no, tú no eres un ser moral. No, es que es un ser moral, nace así, ¿no? Entonces, ¿en qué asignatura se trata este asunto, no? Pues entonces hay una asignatura específica que es tratar esto en la religión católica, pues desde el plano del Evangelio, ¿no? Pues el Maestro Jesucristo nos dice esto, ¿no? Y en valores éticos puede ser de otra manera, pero lo que no se puede obviar es el plano moral del ser humano. Luego, pues el conocimiento de nuestra cultura, ¿no?, que es cristiana, ¿no? Por ejemplo, en el cine se intenta expresar, ¿no?, todo este tipo de valores, pero es que antes, y se sigue intentando interpretar, pues en la música, en la arquitectura, en la pintura, siempre la fe se ha expresado en el arte, ¿no? Y también en el cine. Claro, si uno no conoce pues lo que ha llevado a construir una catedral, lo que lleva a pintar pues el Cristo de Velázquez, o si no sabes qué hay detrás, pues te pierdes muchísimas cosas a nivel intelectual, cultural, ¿no? Bueno, fíjate, en estos tiempos en que la religión está, en fin, es un tema más visceral que racional, ¿no? Pero pues unos matan en nombre de Dios y cosas de este tipo, precisamente lo que se necesita es un planteamiento sereno,
de lo que es la religión, que es el ser religioso, cómo debe actuar uno que no cree, sabiendo por qué creen otros, pero no viéndolo de forma violenta ni contradictoria, sino entender que otros pueden creer, los que creen, pues entender que otros no pueden creer, ver lo que tiene de bueno una religión y lo que aporta a la sociedad, y lo que son manifestaciones enfermizas de la religión y de otras cosas, ¿no? Pues como puede ser radicalismos, cuando se mata o cosas de este tipo, ¿no? Pero hay que hacer una presentación serena, intelectual, contrastada. Pero ¿cuál sería la diferencia, digamos, entre una catequesis y una clase de religión? Te la puedo decir yo. Es que te quería pedir para a veces que, claro, comentarte. no se diferencia bien. Una de las críticas que hacían precisamente al currículum que ha salido esta semana era que sonaba mucho a catequesis. Hay una frase que decía, no hay felicidad sin Dios. Entonces había una crítica que se hacía, bueno, esto para clase de religión no es correcto, porque ¿qué pasa? Van a pensar los alumnos que si no eres católico ya no vas a ser feliz. Esto es más quizás para catequesis que para... ¿Dónde queda el límite entre la catequesis y la clase de religión? Yo te cuento un poco porque además me dedico a ello cada día y entonces es una cosa que tenemos muy claro, ¿no? Catequesis y clase de religión se complementan, pero no son lo mismo. Efectivamente, el ámbito en el que estás en una catequesis pues es diferente, estás en una preparación, pues igual para un sacramento o igual no, igual es de continuación, pero conlleva una implicación más personal, ¿no? Y entonces es como más práctico. En el aula, cuando damos clase de religión, tiene un sentido distinto. Está presente esa implicación en el profesor, porque evidentemente es una asignatura optativa y los que van han elegido esa asignatura, pero la implicación práctica es distinta. Es pues igual a nivel cultural, tiene una explicación y un conocimiento, pero luego a la hora de la práctica es mucho más libre. No se obliga, no se practica, tiene un ámbito distinto, ¿no? Entonces yo creo que las dos juntas... Una no compromete y la otra, podemos decir así, la otra sí. No sé, a ver, me compromete a mí, yo como, siempre es una opción, yo como maestra, yo les muestro lo que yo vivo, sí. y entonces te iba a comentar eso, que en la clase de religión tiene como dos aspectos, ¿no? El del conocimiento cultural de las religiones, no solo de la nuestra, porque también trabajamos las otras religiones y les da una apertura, pues yo creo que un conocimiento de la realidad religiosa a los niños, cada uno con su edad, pero luego tiene el aspecto también de acercamiento a través del profesor, que te está presentando lo que él vive, ¿no? En el aula, te está presentando esa asignatura desde su vivencia. Entonces tienen los dos aspectos, pero es distinto de la catequesis. Y yo creo que juntas pues se complementan. Sí. Abel, ¿quieres añadir algo? Hombre, y luego que son cosas obvias, ¿no? En una clase de religión nunca valoras la fe del alumno, sino la adquisición de unos conocimientos intelectuales. Sabe quién es Moisés, sabe en qué ciudad murió Jesucristo, o sea, esos son conocimientos, ¿no? Esto fue así, lo sabes o no lo sabes. Que tú luego creas que Jesucristo es tu Salvador, ya eso es una opción personal, que es lo que se lleva más al trabajo de la catequesis, ¿no? Que uno lleve a encontrarse directamente con Dios en una experiencia entonces, ¿deberíamos meter la oración en la clase de religión? Bueno, lo que pasa es que, a ver... Porque eso ya es un trato personal. Sí, no, pero a ver, la oración, o sea, tú lo que no puedes evitar es que uno cuando recite el Padre Nuestro realmente se esté encontrando con Dios. Pero tú cuando enseñas el Padre Nuestro estás enseñando pues una oración típica, bueno, la que enseñó Jesucristo a los cristianos. Entonces, saber eso es un conocimiento más, como yo me podía aprender oraciones que son de los judíos. Yo recuerdo una vez, pues una oración de los judíos me la enseñaron en hebreo, pues bien, yo no soy judío, pero pues te gusta, ¿no? Y a un judío la recité y fue una conexión directa, ¿no? Porque dice, pero ¿sabes esto? Y, pues sí, no pasa nada, ¿no? Entonces, en religión, pues quieres que sepan el Padre Nuestro, ¿no? Y luego, pues que no hay que tener miedo a las cosas, o sea, que uno se aprenda un poema no le hace poeta. Que uno se aprenda el Padre Nuestro no le hace cristiano. Ojalá, quiero decir, ojalá, pero es que no es eso. Pero, claro, no saber ni cuál es la oración esencial de los cristianos es una ignorancia intelectual, cultural, ¿no? Vale. Para ir finalizando, Eduardo, ¿me vas a decir los horarios de visionado para aquellas personas interesadas? Luego acabamos con algunas frases de las películas. Bueno, pues la semana de cine, como bien he dicho al principio, es del 2 al 5 de marzo en Pamplona, en Tudela a finales de marzo, a las 10:30 en los cines Aide,
en el que se La semana visiona... que viene, Cinesaide, 10:30. 10:30, eso es. Comenzaremos el lunes 2 con la película de primaria y acabaremos el jueves con Un Dios prohibido para secundaria. Invitado a todo el mundo que quiera. Eso es. Está, bueno, ya hay un periodo de inscripción, se han inscrito muchos alumnos, rondamos cerca de los 1.500 en Pamplona y los 500 en Tudela. Cinesaide, 10:30. Cinesaide, 10:30. Y vamos a despedirnos para acabar. Algunas frases que te gusten, Pues sí, había mensajes recogido, de cada película con la que pues, quedarnos. había recogido como unos 6 mensajes así concretos de cada película, son frases textuales que dice el protagonista o no protagonista de cada película, pero creo que marcan un poco hacia dónde va dirigido un poco la semana de cine, ¿no? Y podían ser las siguientes, Nunca estás solo, vive, respira y encuentra una forma de volver a creer. Ningún hombre de conciencia puede dar con el látigo a una persona día tras día sin destrozarse un poco a sí mismo. ¿Qué es lo que más te gusta del espacio? El silencio. Podría acostumbrarme a él. Morimos todos rogando a Dios que la sangre que caiga de nuestras heridas no sea sangre vengadora. Es algo insignificante, pero para mí es mi mejor tesoro. Y la última, no quiero sobrevivir, quiero vivir. Vamos a quedar con estas frases tan bonitas. Gracias, Eduardo, Abel, Berzo, por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y ahora vamos a ir unos minutos a publicidad y volvemos con el libro Querida Noa de Conchín Fernández. Seguimos implicados y vamos a hablar de ahora de un libro, el libro Querido Noa, una historia real de amor y lucha en el corazón de África. Y lo hacemos con su autora, Conchín Fernández. Ella es periodista de televisión española y autora del libro. Bienvenida. Gracias. Bienvenida Implicados. Gracias por estar aquí. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Bueno, es un libro, la verdad que muy interesante porque es un libro que cuenta una experiencia en África Sí. que te marcó. Cuéntame un Así poco es. qué te llevó a sentarte en una mesa y escribir una experiencia tuya personal en África. ¿Qué me llevó a escribir este libro? Bueno, pues realmente uno no piensa que va a escribir un libro. Yo en mi caso tenía una historia que contar porque quería contársela a mi hijo, ¿no? Y un día pues me encontré en Madrid sola y embarazada, y entonces pues un día volviendo del trabajo a casa, pues sentí la necesidad de contarle, ¿no? De decirle, mira, hijo mío... ¿A ese hijo qué van a hacer? A ese hijo que van a hacer y que además va a ser mulato, porque su padre era un hombre negro. Y digo, este mundo es difícil, este mundo es complicado, pero me gustaría contarte lo que yo he vivido para que entiendas lo que es la vida y cómo vivirla, porque este libro exactamente habla de África, de mi experiencia en Congo y de mi propia vida, pero en realidad cuando uno termina de leerlo se da cuenta de que lo que del libro trata es de eso, de la vida y de cómo vivirla y de lo que yo he aprendido en África y de cómo África me ha transformado y de lo que espero de mi hijo y sobre todo darle algunas pautas para que sepa cómo andar en esta vida. Un hijo que fue concebido en África. Cuéntame, para situarnos, el origen. ¿En qué momento se te ocurre ir al Congo? Antes de todo este libro, de escribirlo, el origen de la experiencia. ¿En qué momento decides, me voy al Congo? Bueno, yo en realidad nunca quise ir al Congo. Eso fue un sacerdote ruandés que vino a Madrid de vacaciones. Yo trabajaba en esos momentos presentando El Tiempo en televisión española y él pasaba un mes de vacaciones, tenía mi teléfono y bueno, pues me llamó. Él me conocía de hacía 5 años antes, que habíamos coincidido en unas jornadas, y me dijo, oye, ¿por qué no vienes al Congo y nos haces un reportaje? Obviamente le dije que ni hablar. Empecé a mirar por internet a ver qué había por ahí y entonces empecé a encontrarme cosas como que había pues, sida endémico, cocercosis, ébola también. ¿Hace qué año no estamos pasando? En el año 2007 fui por primera vez. Y entonces pues le dije que no, que iba a consultárselo a otros compañeros, pues por supuesto pues mucho más experimentados que yo, y entonces pues se lo consulté a otros periodistas pues que habían viajado a África muchas veces, pero ninguno les interesaba la historia. Conclusión, que al final por esas cosas de la vida y del azar, pues me vi yo con un billete en la mano y me fui.
el cura pues empezaba, pues eso, siempre animándome, ven, no va a pasar nada, pero al mismo tiempo pues yo veía que eso no era verdad. Yo digo, hombre, no va a pasar nada, yo veo que el Congo, yo lo que oigo es que el Congo está en guerra siempre, que oigo que hay muchos peligros y a mí me da mucho miedo, sobre todo ir a la selva, a un poblado ahí al lado del río, a mí me da miedo que me muera, porque además teníamos que navegar por todo el río Alima, luego todo el río Congo. Y claro, son viajes que tú oyes que ha hecho pues Stanley o que ha hecho Javier Reverte. Entonces verme yo ahí, una presentadora del tiempo, que no he ido ni a San Cristóbal por no haber ido, irme a la selva, pues no parecía que fuera la persona más idónea. ¿Y cómo lo decidiste? ¿Fue sin pensar? ¿Fue venga, va, lo hago? No, fue por una cosa, no quiero desvelarlo porque es el primer capítulo del libro y me da no sé qué desvelarlo. A grandes rasgos. A grandes rasgos, bueno, pues fue una coincidencia. Una coincidencia. Fue una coincidencia que bueno... Que pues, te hizo decidirte a eso, es que hizo decidirme... comprar ese billete a una persona que no se atrevía ni a subir a San Cristóbal, a comprar ese billete e irse al Congo, Exacto, al corazón de África, exactamente. sin miedo, sin saber lo que te espera, yo creo. Bueno, vamos a ver, no sabía lo que me esperaba y por lo tanto pues así fui. Pues me fui a Coronel Tapioca y me compré un gorro con tela mosquitera que me cubría toda la cabeza con varios silbatos que decían que ahuyentaban a los mosquitos, con unas botas que cuando llegué al aeropuerto de Barajas la gente pensaba que iba a la luna. Y dice, ¿dónde vas? Digo, al Congo. Y dice, pero ¿y cómo vas vestida así? Digo, hombre, es que hay un montón de peligros allí. Yo tengo ¿Se puede ir preparado a un viaje? Por mucho que te prepares, ¿se puede ir preparado a un viaje de este tipo? Hombre, yo desde luego ¿Se puede estar iba... preparado? Yo antes de irme al viaje tuve como un mes de preparación y leí un poco lo que pude del Congo por internet y algún libro pero sobre todo pues empecé a prepararme lo que era pues eso, la mosquitera. ¿Y qué es lo que más miedo te daba? ¿Las enfermedades que te podían Me daban transmitir? miedo las enfermedades, me daban miedo los bichos, me habían dicho que había cucarachas del tamaño de una zapatilla, así que me compré insecticidas, pues todos los que había y más. Me daba miedo todo. A mí todo me da miedo, además que vamos, que yo no he visto unas playeras nunca. Y entonces de repente verme con esas botancas, como que me compré y que parecía que iba andando como, digo, bueno... Una vez que llegué allí, una vez que llegué allí, una vez que llego allí, pues estuve como una semana o así sin cambiarme de ropa. Iba siempre pues debajo de la mosquitera, yo oía esos mosquitos por ahí zumbando y muerta de miedo. Pero poco a poco, pues te vas un poco adaptando y sobre todo, pues vas conociendo a la gente, además es que allí con el calor que hace, pues no puedes ir con esos chalecos de multibolsillos ni con esas botas. Entonces a la fuerza ahorcan y tienes que ir quitándote las botas y te pones las chanclas, te quitas el chaleco, te pones una camiseta y al final casi acabé como ellos, ¿no? Por ejemplo, me interesa mucho, una vez que llegas ahí, sí. ¿Qué es lo que... ¿Llegaste a sentir miedo en algún momento? ¿Llegaste a...? Muchísimo miedo, claro, hombre. No, dices, si te vas acostumbrando poco a poco, pero llega un momento que pasa realmente miedo, digamos esas noches oscuras en las que estás tú solo pensando, ¿qué hago yo aquí? Sí, sobre todo la primera vez que pasé mucho miedo fue un día bueno, primero, la primera noche que llegué y que dormí en un camastro que tenían ahí preparado para mí, dentro de un chamizo, pues cuando me desperté y yo digo, esto es un horror, está todo sucísimo, voy a empezar a limpiar todo esto y debajo de mi cama había 2 escorpiones de ese tamaño. Entonces, imagínate, la presentadora del tiempo allí en el Congo, con 2 escorpiones, bueno, yo quería morirme. Compañeros de habitación. Sí, eso, toda la noche había pasado con ellos. Al día siguiente... cayó, o sea, ¿sabes lo que es? Yo nunca jamás había oído un estruendo similar. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa ahora? Una lluvia como nunca en mi vida había visto. O sea, inundando la cama, o sea, inundando pues lo que era la habitación, inundando todo. La lluvia llegaba ya, o sea, me llegaba ya casi por las rodillas. Digo, pero bueno, impresionante. Esos truenos... ¿Son las primeras noches que llegaste? Esas primeras noches que llegué, exactamente. Luego empiezas a ver, pues eso, pues otra noche... Digo, ¿esto qué es? Unos señores paseando un ataúd por todo el poblado. Digo, ¿y esto qué es? No, es que se ha muerto el hombre. Y yo, ¿cómo que se ha muerto? Y estamos buscando al que ha matado al... Entonces, al que lo había matado. Al que lo había matado. Entonces empiezas a entender un poco pues, las costumbres de allí, que es que hay, por lo visto, allí nadie muere de una enfermedad. Allí siempre alguien muere pues, por otra causa. ¿Por ejemplo? Y entonces, pues... ¿Porque le han matado? No, bueno, claro, la gente está buscando al culpable de un... Eso es, la gente busca al culpable, porque no se pueden imaginar que la gente se pueda morir de una enfermedad, entonces buscan pues una excusa y dicen, no, es porque tiene envidia de no sé quién. Porque le ha maldecido a alguien. Porque le ha maldecido a alguien, o porque ha habido, pues bueno, pues alguna otra persona que le caía mal, pues entonces también, cuando muere uno, en realidad mueren 2, porque el pueblo tiene que ir a buscar a ese otro, y eso es así. ¿Eso eran todos los pueblos? ¿Cuántos Sí, pueblos eso visitaste? ¿Cuánto tiempo estuviste?
¿Cuál fue tu labor exactamente? Bueno, mi labor en mi primer viaje al Congo fue pues, rodar este reportaje. Te digo que fui con una videocámara que me compré en internet y era un poco para ayudar a este cura. Y bueno, estuve en Lucolela, pero luego además después volví varias veces más y estuve en otros poblados de los alrededores, como Cuyunganza, que es un sitio, pues, en fin, absolutamente prehistórico, ¿no? Donde no habían visto un blanco en su vida. Había un hombre, el anciano del pueblo, que me estaba contando, que me recibió y que pues, eso fue una fiesta espectacular. Y me dijo, me contó que hacía 90 años, ¿no? Los años que él tenía cuando era pequeño, que había llegado por ahí un explorador blanco y tal y que cual. Y digo, madre del amor, ¿dónde estoy? y realmente la gente es muy simpática. En esa experiencia, ¿cuánto tiempo pasaste, digamos, en esos pueblos, pues por el río, por esa zona del Congo? Bueno, porque la primera vez estuve 6 semanas, la primera vez que estuve en Lucolela. Luego ya viajé algunas otras veces para seguir haciendo algunos otros reportajes y después ya me fui definitivamente en el año 2010 y ya me fui a Kinshasa. Entonces, bueno, yo volví a Televisión Española, seguí trabajando hasta que salió una oferta de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y entonces ya decidí pues irme definitivamente al Congo, ¿no? Porque ya, bueno, pues en fin, ya tenía ese mal de África. Sí, África enamora al final. África enamora, África aprendes muchas cosas, África es un continente muy desconocido y sin embargo apasionante, a pesar pues, de esos miedos iniciales que yo tenía, pues luego se van yendo y vas descubriendo pues, el África que no sale en los periódicos, ¿no? Y ese África alegre, ese África que, de las personas, de los seres humanos con nombres y apellidos y sobre todo ese África en el que tú puedes hacer cosas y puedes transformar, como nosotros hemos transformado un pequeño rincón de África, como es Lucolela. Yo llegué a España, escribí un reportaje, el reportaje que se emitió en Televisión Española y que eso pues, generó pues, muchos donativos y mucha gente. Quería hablar. ¿Qué Sí. repercusión tuvo? Una vez que se emite tu reportaje sobre estas zonas del Congo, Ajá. ¿cuál es la repercusión que tuvo? Pues una repercusión, pues la típica de siempre, pues al principio la gente pues se interesa un poco, luego va disminuyendo, pero hubo varias personas que se implicaron de nuevo hasta el fondo y en concreto pues hubo una señora de 70 años que se llama Carmen que decidió, era una médico pues increíble de Madrid, que decidió irse allí. Era otra como yo, que tampoco tiene ninguna pinta de aventurera ni de nada, es una señora mayor, pues un aspecto muy frágil, vestida siempre de Chanel, y cuando vio mi reportaje dijo, yo quiero hacer algo. Y ha estado durante 5 años yendo y viniendo al Congo y ahí se ha construido uno de los colegios más grandes del norte del Congo. Ella sola, que jamás había ido a África, ella que nunca no sabía nada de la cooperación, y ella pues que estaba jubilada y que podía haber seguido tranquilamente en su casa haciendo viajes por el mundo, bueno, pues decidió dejarlo todo también y irse allí y es felicísima. Volviendo al libro, querido Noa, Noa es tu Noa hijo. es mi hijo. Exactamente, pero que no se llama Noa. Bueno, se llama Javier porque al final nació aquí en Navarra y entonces pues le pusimos el nombre de Navarro, ¿no? Javier. Pero bueno, Noa también le llama así su padre y su familia africana, o sea, pues las tías y sus primos africanos congoleños, pues porque para ellos es muy difícil pronunciar lo que Javier. es la J y la R porque son francófonos, ¿no? Entonces le llaman Noa, que era el primer nombre que barajamos. Sí. Un libro además en el que intentas también que Javier Noa conozca sus orígenes. ¿Por qué es tan Eso es. importante para ti que tu hijo conozca esos orígenes, su vida? Pues porque mi hijo es navarro, pero claro, es también congoleño. Entonces yo creo que yo quería que mi hijo conociese lo importante que para mí ha sido esa mitad de su país, esa mitad de sus orígenes, ¿no? Y lo bonito que es África y los valores que yo he aprendido en Congo, ¿no? La alegría sobre todo, porque es lo que muchas veces digo, los congoleños son muy pobres, pero ellos tampoco saben que son pobres, porque no lo pueden comparar con nada más, pero sí que saben que sufren mucho. Y sin embargo, en medio de ese sufrimiento, pues ellos optan por ser alegres. Luego los congoleños son personas a las que nada se les pone por delante, ellos son capaces de todo. Hay historias impresionantes. Preguntabas cómo eran las mujeres. Bueno, pues las mujeres son personas con unas iniciativas
que alucinas. Es impresionante cómo sacan adelante a sus hijos, qué se les ocurre, qué imaginación tienen para conseguir pues ganarse la vida, porque los congoleños lo que hacen es, desde que se levantan hasta que se acuestan, es intentar ganar $1 o $2 para poder comer, y así es como viven los congoleños. Al día. Hablamos también en Implicados hace unas semanas del papel de la mujer africana, de la fuerza de la mujer en África, ¿no? Estás comentando lo de las iniciativas, digamos, los trabajadores que son. Eso lo pudiste palpar de primera mano, como me comentas. Claro. Las mujeres africanas tienen una idea de que son, pues, frágiles o débiles, también lo son, por supuesto, pero yo ese arrojo y esa capacidad de sufrimiento y esa capacidad de trabajo que tienen las mujeres africanas, pues también hay que reconocerlo, y además son muy inteligentes y con una gran iniciativa. Yo conocí a mujeres de poblados que, sin embargo, no tenían miedo por irse a China, por ejemplo, y habían estudiado chino por el camino y se traían cosas de China, o se iban a Nairobi, traían lo que eran estos cubitos de ave creme para vender en los mercados de Kinshasa. O sea, tenían unas ideas y una imaginación. Mucho arrojo e iniciativa. Sí. Volviendo al libro, querido Noa, cuentas que es un libro hecho para tu hijo, bueno, que el que te diriges a tu hijo, pero que también es para todos nosotros, para todos los que queramos leerlo. Sí. El 12 de febrero salió a la venta y a día de hoy es número 1 en ventas en Navarra. ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito este libro? ¿Una buena campaña de marketing o la experiencia que hay detrás palpable? Hombre, campaña de marketing no, porque realmente todavía no hemos empezado con la promoción, que empezamos el lunes, o sea que imagínate, el lunes próximo. Pues mira, yo creo que el mejor embajador de mi libro han sido los propios lectores, ¿no? Recibo mensajes cada día que les encanta el libro, porque es un libro, pues, que coges desde la primera página hasta la última y no lo puedes soltar, porque es un libro que tiene intriga, tiene amor, habla de las costumbres africanas, de un mundo muy desconocido para nosotros. Y bueno, y se ha contado en primera persona, es una historia real. Yo pienso que el que sea una historia real, pues a mucha gente le está gustando mucho porque se identifica, ¿no? Mi hermana me decía, oye, ¿no te da pudor contar tu vida en el libro? Digo, pues es que no me da pudor, porque es una historia tan bonita que mucha gente me está diciendo precisamente lo contrario. Gracias por haberla contado, porque la he podido vivir yo también, ¿no? Entonces he podido estar allí, he podido, pues, un poco sentir lo que tú sentías, vivir lo que tú vivías, y está siendo una experiencia absolutamente deliciosa. Y entonces todos los mensajes que recibo, que son muchos a lo largo del día, pues van en esa línea, y yo creo que un poco el boca a boca es lo que ha hecho que uno se lo comente a otro, que los libreros han leído este libro, también están entusiasmados, y la verdad que yo no pensaba que iba a ser un libro que iba a tener esta... Menos de 2 semanas, número 1 en ventas, claro. No, imposible. Algo tiene, exactamente. Algo tiene, sí. Antes de comentar algunas anécdotas que has pasado allá, creo que vamos parte del reportaje que emitiste, en el cual, bueno, pues vamos a ver un par de situaciones que viviste en primera mano. Por las tardes yo aprendía sus costumbres. Mamá Pauline, por ejemplo, me enseñó a preparar uno de los platos típicos de la zona. Los hombres lo habían cazado durante esa mañana en el río. Dice que este cocodrilo se prepara de la siguiente manera. La cola primero se despieza y el tronco que vemos aquí se corta en trozos, también las patas y la cabeza. Después de media hora en el fogón, la carne de cocodrilo se ha puesto tierna y lista para comer. También impacta la misa del domingo. Para un occidental sería larguísima, pues dura más de 2 horas, pero a ellos la ceremonia se les hace corta, y al menos durante ese tiempo en el que rezan, cantan y bailan, olvidan sus penurias y sienten que todo va bien. Comiste carne de cocodrilo, participaste de sus festividades, de su cultura. De todas estas anécdotas, tantas que tendrás, ¿cuál es la que más te impactó? No te puedo decir cuál es la que... Pues que son una de ellas. Tantas. Es que cada día que sales de casa no sabes lo que te puede ocurrir, porque África es así, es absolutamente imprevisible. Lo que te puedo decir es con las imágenes con las que me quedo, aparte de con las sonrisas de la gente, pues con ese paisaje salvaje, con ese río Congo que es como un espejo de agua increíble, con
con la alegría de la gente, con, pues eso, pues con muchas otras cosas que es que en un segundo es muy difícil. Por eso he escrito un libro y aún debería Porque hay escribir mucho que contar. Hay mucho que contar. ¿Hay algo que te costara realmente un esfuerzo ponerte a escribir? De todas las, claro, un libro con tanta vivencia, con tanta experiencia, seguramente habrá y hay momentos muchas cosas buenos, que he malos, y dejado habrá algo, fuera. Lo que cueste. Lo que más me ha costado de escribir es un capítulo en el que, bueno, pues recibo una traición. Entonces, sí, quizá eso ha sido lo más duro. Ya te digo que es un libro con intriga, con muchas cosas. Entonces, hay un momento... Una traición, algo que Sí, personalmente te marcó. Eso es, sí. ¿No quieres contar? No, porque es desvelar mucho, pero Vale. eso es lo que más me ha costado porque fue muy doloroso. Para todas aquellas personas que quieran leerlo, que quieran adentrarse, bueno, pues en esta historia, en esta experiencia, recomendamos Querido Noa, de Conchín Fernández, ya en librerías, la web también, queridonoa.com, exactamente, queridonoa.com, está en pantalla, ahora sale. Muchísimas gracias, Conchín, por haber venido implicados. Gracias, Alejandro, muchísimas gracias. Y a todos ustedes les esperamos la semana que viene, aquí a la misma hora. Pasen una feliz semana. Hoy le traemos una fantástica solución para disfrutar de toda su casa como antes. Las sillas salvaescaleras de ThyssenKrupp en casa. Moverse libremente por su hogar, subir, bajar con total libertad y seguridad será de nuevo una realidad. Usted o sus seres más queridos podrán disfrutar de mayor tranquilidad y calidad de vida. De fácil montaje, sin obras y con la instalación en unas horas, la silla salvaescaleras ThyssenKrupp en casa le permitirá de nuevo utilizar su casa como hace años. Podrá de nuevo subir a su dormitorio de toda la vida o jugar con los nietos al escondite en cualquier parte de la casa. Llame al teléfono 937 47 57 y solicite la visita de un asesor, pida un catálogo o presupuesto sin compromiso y empiece a disfrutar de una nueva vida. Confíe en los especialistas. Confíe en ThyssenKrupp en casa, calidad alemana garantizada, el único con servicio oficial.